De acuerdo, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches, jóvenes. ¿Me escuchan y ven la diapositiva? Buenos, doctor, sí. Perfecto. Nos habíamos quedado aquí, ¿se acuerdan? Habíamos terminado en las consecuencias, diríamos, de la isquemia por aterosclerosis, y ahora teníamos que hablar realmente de la cardiopatía isquémica, que es una continuación necesaria del tema de aterosclerosis, ¿no? Porque las consecuencias de la aterosclerosis, cuando la placa ateromatosa se complica, son múltiples en el corazón y en el cerebro principalmente, pero también en otros órganos, como en los pies, en el mesenterio, en los riñones, en fin, ¿no? Y estos son sobre todo accidentes vasculares isquémicos o hemorrágicos, ¿no? En el corazón, que es nuestro tema de esta clase, el infarto de miocardio y algunas variedades de cardiopatías isquémicas que no llegan a ser infarto de miocardio, incluyendo las anginas de pecho en sus diferentes variables y la muerte súbita, ¿no? Por este efecto. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar de lleno al tema de cardiopatía isquémica. ¿De acuerdo? Muy bien. Me siguen escuchando y se ve, ¿cierto? Muy bien. La cardiopatía isquémica es la principal cardiopatía, o sea, es la cardiopatía más frecuente en Estados Unidos y Europa, y yo creo que también en las ciudades y países emergentes, ¿no? Ya no es tan exclusivo de las civilizaciones más avanzadas de este mundo. Cada vez es más frecuente el infarto agudo de miocardio y otro tipo de cardiopatías, también en nuestro medio, ¿sí? En estos países sigue siendo la principal causa de muerte. Fíjense ustedes, 80% de las muertes atribuibles a cardiopatía son por cardiopatía isquémica, ¿de acuerdo? Y aquí hay varios tipos de cardiopatías, ¿no? La angina de pecho, el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca congestiva casi siempre como consecuencia de un previo infarto de miocardio, y la muerte súbita. Son los principales 4 tipos de cardiopatía, ¿ya? Y además, a su vez, la angina de pecho sigue clasificándose en estas 3 variables: la estable o clásica, ¿no? O de esfuerzo, la de tipo variable o de tipo Prince-Metal, y la inestable, ¿sí? La estable es la clásica, es la más frecuente y se caracteriza por la presencia de episodios repetidos de dolor de la parte central del tórax anterior, precedidos en general de ejercicio o de algún esfuerzo físico, ¿sí? Esto requiere casi siempre que la placa ateromatosa haya reducido en el lumen, en el diámetro de la luz arterial, en este caso de las coronarias, hasta en un 75%, ¿sí? Y es la causa más frecuente de aterosclerosis, la causa más frecuente más bien de la angina estable es la aterosclerosis coronaria, ¿sí? Que puede ser todavía estable o puede ya haber evolucionado, pero no hacerse tan complicada como para producir otro tipo de cardiopatías isquémicas. La de Prince-Metal o variable se caracteriza por un dolor torácico intermitente, también en reposo, como en el infarto agudo de miocardio, ¿ya? Y por lo general se considera que el proceso subyacente es un vasoespasmo de las coronarias, ¿no? Y por último tenemos la angina inestable, que es un poco más importante, inicio en reposo también, igual que la de Prince-Metal, y se asocia a trombos que no llegan a ser exclusivos, pero podríamos decir que son casi oclusivos, sobre las placas siempre de ateroma, ¿no? Placas de ateroma. ¿Ya? Entonces esas son las 3 variedades de angina de pecho.
Otro tipo de cardiopatía isquémica, importantísimo desde luego en la cotidiana vida del médico y de la población general, es el infarto de miocardio, ¿sí? Que se puede considerar como un foco mediano, pequeño o grande de necrosis isquémica, o sea, de tipo coagulativo del corazón, del miocardio del corazón, en realidad, ¿no? Está relacionada este infarto de miocardio con la duración, directamente relacionada con la duración de la isquemia, o sea, de la oclusión de la arteria coronaria que tiene la placa complicada, y el metabolismo basal del tejido isquémico. Hay procesos patológicos que hacen más factible que se complique esta obstrucción, incluso no tan total, cuando hay algún proceso patológico, sobre todo metabólico, subyacente, ¿no? Los focos de necrosis aparecen ya desde los 20 minutos, fíjense, es poco el tiempo que tenemos para evitar, digamos, que incluso el infarto sea pequeño, ¿no? Y la isquemia prolongada produce, obviamente, necrosis más extensa. La muerte súbita hay que considerarla como un proceso que se manifiesta, que puede ser la única manifestación de la cardiopatía isquémica, que debe surgir en el lapso de 1 hora a iniciarse los síntomas y los signos, ¿no? Y que la aterosclerosis coronaria subyacente está presente en la mayoría de los casos, pero no tanto así el trombo, el clásico trombo oclusivo, que es el causante de más del 90% de los infartos agudos de miocardio. Aquí lo que pasa es, más importantemente, la fibrilación ventricular, ¿ya? Como causa importante y en ausencia de trombosis, ¿ya? Tanto es así, el tiempo de 1 hora y la fibrilación no determinan que se produzcan cambios enzimáticos, no son notorios los cambios enzimáticos. La troponina, por ejemplo, en este periodo de tiempo en el que ha muerto el paciente por un proceso de aterosclerosis asociado a fibrilación. Y en el electrocardiograma tampoco se ven los hallazgos clásicos del infarto de miocardio. Las secuelas de un infarto previo son también importantes causantes de arritmia seguida de muerte súbita, ¿no? Puede haber un paciente con un antecedente de un infarto previo, mediato o tardío, incluso antiguo, y puede ser causante de arritmia ese tejido muerto y cicatrizado, y por lo tanto ser causante de este proceso de muerte súbita, ¿sí? Ahora, hay condiciones, hablábamos de procesos subyacentes, que favorecen, diríamos, la cardiopatía isquémica, ¿ya? Entre las cuales vamos a mencionar 3 fundamentalmente: la disminución del aporte de oxígeno en forma aguda o crónica, sobre todo, al miocardio, los procesos que influyen en la capacidad de la sangre para ceder oxígeno, ¿ok? Vamos a desglosar poco a poco cada una de estas. El incremento de la demanda de oxígeno, ¿sí? Por un aumento del trabajo cardíaco. Veamos la disminución del aporte de oxígeno. ¿Cuáles son las condiciones que favorecen una disminución más o menos crónica del aporte de oxígeno? La aterosclerosis, obviamente, y la trombosis, que no necesariamente es total, pero puede serlo y favorecer de este modo la cardiopatía isquémica, es decir, el infarto agudo del miocardio. Los procesos tromboembólicos que nacen en el árbol arterial que irriga el corazón, el espasmo de las arterias coronarias y algunos tipos de procesos patológicos que los vamos a llamar misceláneas, como la arteritis de la aorta, la aortitis, el aneurisma disecante, la aortitis luética, la arteritis, hablábamos de la arteritis de grandes vasos, ¿no? O vasculitis de grandes vasos, un origen anómalo de las arterias coronarias y una malformación rarita, el puente muscular entre las arterias coronarias. ¿Y cuáles son los procesos que influyen en la capacidad de la sangre para ceder oxígeno? Es decir, la sangre se torna menos capaz de ceder su oxígeno, en procesos obviamente como la anemia, en una desviación de la curva de disociación de la oxihemoglobina, en la intoxicación leve, grave
sobre todo grave, de monóxido de carbono y en la intoxicación también por cianuro, en el envenenamiento podríamos decir, por cianuro. ¿Y cuáles son las condiciones que favorecen la cardiopatía isquémica por incremento de la demanda de oxígeno? Es decir, por un aumento previo de trabajo cardíaco. La hipertensión hace que haya una hipertrofia ventricular izquierda que hace que este corazón hipertrofiado con mayor masa muscular requiera mayor aporte de oxígeno. Por lo tanto, demanda más oxígeno, pero cuando hay deficiencia, una insuficiencia ventricular, por ejemplo, esta condición ya es un factor de riesgo proactivo aumentado, diríamos, para la cardiopatía isquémica, ¿no? Las estenosis, las lesiones valvulares, tanto estenosis como insuficiencia valvular, algunos trastornos endocrinos como el hipertiroidismo, la fiebre es por sí mismo, independientemente de la causa, es un factor que incrementa la demanda de oxígeno porque se asocia obviamente a taquicardia, por ejemplo, el déficit de vitaminas, la tiamina, o la presencia de catecolaminas, ¿ya? Bueno, y hablando ya del infarto de miocardio, la localización puede ser, por su localización más bien, hay dos tipos de infartos, los subendocárdicos y los transmurales. Estos son los clásicos, ¿no? Los subendocárdicos son cuando solamente el tercio o la mitad interna del miocardio, del ventrículo derecho, o sea, la íntima, la capa interna, el endocardio y su lámina propia, son los que sufren la isquemia, ¿ya? Y en general estos infartos subendocárdicos no se asocian a trombos coronarios oclusivos y pueden ser territoriales o circunferenciales, es decir, extendiéndose a varias áreas del endocardio, y debido a que hay una, digamos, isquemia por estenosis de varias arterias coronarias. Ya, a diferencia del infarto transmural, no hay epicarditis, no hay un proceso inflamatorio secundario del epicardio o del pericardio visceral, y no se complica a la larga con los famosos aneurismas ventriculares, que sí son complicaciones, no sé si muy frecuentes, pero importantes, de los infartos transmurales, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las causas de la trombosis mural, de la infarto mural? Las trombosis coronarias, ¿no? El clásico trombo oclusivo de una coronaria o de varias que condicionan un infarto transmural, ¿no? Y que con frecuencia, como complicación inmediata, produce, además de arritmias, choque cardiogénico, ¿sí? La epicarditis en este caso es frecuente y se complica con aneurismas ventriculares sobre todo, unifocal, compacto, y también ocupando por el territorio de la arteria coronaria. El daño está de acuerdo al tipo de la arteria coronaria afectada, ¿no? ¿Cuáles son las coronarias que producen obstrucción y por lo tanto infarto de miocardio en frecuencia? La más frecuente es la descendente anterior izquierda, que condiciona el 40-50% de las cardiopatías isquémicas, del infarto de miocardio sobre todo, la derecha, la coronaria derecha, del 30-40%, y la circunfleja izquierda del 15 al 20%. Bueno, y aquí tenemos los tipos de ateromas, y aquí tenemos la evolución del infarto agudo de miocardio, ya hablando de la patología, de la anatomía patológica, ¿no? Hay una serie de cambios progresivos en el tiempo, cronológicos, en la apariencia macroscópica y también microscópica, ¿ya? Hay una fase que es todavía reversible, que sucede entre las primeras media hora o 40 minutos a veces, ¿sí? En donde no se ve nada macroscópicamente, microscópicamente nada, y al microscopio electrónico hay algunas alteraciones importantes, como la relajación de las miofibrilas, la reducción de glucógeno y el edema mitocondrial. Y clínicamente, la condición que más frecuentemente acompaña a este tipo de cronología de la isquemia es la arritmia, ¿sí? Que, como ya hemos dicho, puede ser causa de muerte súbita o de posterior muerte, pero muerte en las primeras horas.
¿sí? Pueden además formarse trombos murales y provocar émbolos nacidos en las aurículas o en los ventrículos con infarto, ¿no? La lesión irreversible ya aparece después de media hora hasta las 4 horas y sucesivamente va evolucionando el proceso, ¿no? Fíjense, durante las primeras 4 horas, microscópicamente, bueno, macroscópicamente no hay datos morfológicos reconocibles, y microscópicamente sin cambios morfológicos inicialmente, pero posteriormente ya se empieza a ver ondulación variable de las fibras en el borde de congestión vascular y en el perímetro de la lesión después de las primeras horas, ¿sí? Entonces, ondulación y congestión alrededor, en la periferia del infarto. Y obviamente, bioquímicamente hay pérdida de enzimas oxidativas que son las que vamos a recuperar para hacer el diagnóstico más fácil del proceso patológico. Hay rotura del sarcolema, densidades amorfas, mitocondriales también, ¿ya? Y así sucesivamente, de 4 a 12 horas ya hay un moteado oscuro, ocasional macroscópicamente, y ya empezamos a reconocer una verdadera necrosis de coagulación temprana, asociada a edema y hemorragia hasta las 12 horas. Entre las 12 y 24 horas, hay básicamente lo mismo, hay un proceso inflamatorio que se está asociando, ¿no? Por eso es que hay un moteado más oscuro, y acompañando a la necrosis coagulativa, empezamos a ver núcleos picnóticos, que son el referente de la necrosis del miocardio, y periosinofilia en el citoplasma de los miocitos, necrosis en banda con contracciones marginales, y empieza a ver el infiltrado neutrófilo. Entre 1 y 3 días el moteado sigue haciéndose presente y se empieza a tornar de color amarillo tostado, ¿ya? Aquí hay básicamente lo mismo, pero ya hay pérdida de los núcleos. No solo están picnóticos, sino que ya hay pérdida de los núcleos y también de las estriaciones. Y el infiltrado inflamatorio se torna muy importante, se llena de neutrófilos, ¿ya? En esta fase ya podemos auscultar el frote pericárdico, porque se puede complicar este tipo de infarto transmural, obviamente, con pericarditis fibrinosa. 3 a 7 días, el borde hiperémico es más importante y hay ablandamiento de la zona del área central del infarto. Comienza la desintegración de las miofibrillas muertas, hay destrucción de neutrófilos y empiezan a llegar los macrófagos para fagocitar estas células muertas, ¿sí? Aquí, en esta temporadita, en esta etapa, hay mayor riesgo de rotura del miocardio, ¿sí? 3 a 7 días, recuerden, riesgo de rotura del miocardio en el transcurso de la evolución del infarto miocardio. Luego ya de 7 a 10 días, una área central blanda y un borde deprimido de color rojo grisáceo, la fagocitosis está bien desarrollada, con más fagocitosis de las células muertas, y empieza a haber fenómenos reparativos, no regenerativos, reparativos, tejido de granulación en los bordes y que va a ir avanzando hacia el centro. Primero es un tejido de reparación vascular, luego fibrovascular y luego fibroso, ya la cicatriz, ¿no? Clínicamente aquí podemos ver el famoso síndrome de Dressler, que es una pericarditis autoinmunitaria. Ok, bueno, seguimos avanzando. De 10 a 14 días, bordes deprimidos del infarto color rojo grisáceo, el tejido de granulación se va haciendo más establecido, nuevos vasos sanguíneos y un depósito progresivo empieza. Esto se nota mejor con el tricrómico de Masson, un depósito progresivo de la colágena, ¿ya? Ya en las 2 a 8 semanas la cicatriz es más blanquecina porque hay un aumento del depósito de colágeno, fibrocolágeno, una célula ya reducida en el área de la fibrosis, ¿no? Y por último, 2 meses y más, y hay bien establecida la cicatriz colágena densa. Aquí puede, como complicación, producirse un gran aneurisma ventricular. Si la cicatriz es amplia, esta zona, aunque es dura, porque es proceso fibroso, es menos resistente a la funcionalidad miocárdica y por lo tanto puede abombarse y producirse un aneurisma ventricular en el área cicatrizada. Aquí tenemos un infarto antiguo con un área blanca, fibrosa, ¿no? Aquí tenemos una fase reversible
en donde se ve solamente tumefacción mitocondrial, que es lo notorio, ¿no? Y algunas fibras relajadas, que no se logran ver muy bien. Aquí, en cambio, en el microscopio electrónico, donde ya empieza la fase irreversible, ya hay alteraciones en el propio sarcolema, ¿sí? Y en el sarcoplasma también. Hay densidades amorfas mitocondriales, que no las ubico. Bueno, y aquí también empiezan a ver estas áreas más intercaladas de eosinofilia, ¿ya? Entonces, así evoluciona paulatinamente. En el primer día, a las 24 horas a 32, empieza a haber mayor infiltrado inflamatorio, mayor necrosis celular. Vean ustedes, aquí hay necrosis, ¿sí? Aquí hay un núcleo pignótico, aquí hay bandas y edema intercelular y intracelular. Empieza a haber el tejido de granulación fibroso con los macrófagos fagocitando los detritus celular, ¿no? Y por último ya la cicatriz fibrosa que empieza a avanzar, ¿de acuerdo? Hasta producirse este tipo de fibrosis. Este es una fibrosis, un proceso fibroso no del todo consolidado. Pero aquí vemos entonces la evolución del infarto agudo de miocardio, ¿ya? Miren cómo va a ir evolucionando en las diferentes fases. Esta es la etapa en donde es más fácil que se rompa y esta es la etapa en donde pueden haber aneurismas ventriculares. Bueno, y las manifestaciones clínicas ya son bien conocidas por todos. Dolor torácico típicamente retrosternal, asociado a náuseas, sudoración, puede haber disnea, cambios electrocardiográficos y elevación de las enzimas específicas, sobre todo troponinas actualmente. Puede ser como única manifestación, hasta en el 25% de los casos, la muerte súbita, es decir, el suceso que acontece 1 hora o menos después del inicio de los síntomas. ¿Sí? Después puede haber un riesgo de muerte en el primer mes del 7 a 10%. Y las complicaciones tardías que hay casi en todos los infartos de miocardio. ¿Vean? El tratamiento precoz obviamente mejora el pronóstico porque disminuye la zona de necrosis. ¿Sí? Las complicaciones pueden ser inmediatas o mediatas. Entre las inmediatas principalmente las arritmias, la insuficiencia cardíaca izquierda aguda o derecha aguda, que puede después evolucionar a insuficiencia cardíaca crónica, el shock cardiogénico, ¿sí? Sobre todo cuando el tamaño del infarto es mayor al 40% del ventrículo, la rotura ventricular, cuando sobre todo hay una pericarditis en curso o cuando hay un cortocircuito de izquierda a derecha. Otras complicaciones, la insuficiencia mitral grave, la rotura del músculo papilar, la pericarditis fibrinosa, la trombosis mural con embolización periférica, el aneurisma ventricular y la repetición del infarto con mayor extensión del mismo. Y aquí tienen entonces una complicación tardía clásica, morfológicamente hablando, el famoso aneurisma ventricular. Vean ustedes el espesor del miocardio aquí también, aquí adelgazado, reemplazado por un tejido fibrocolagenoso o cicatricial, que es menos resistente a la dinámica ventricular cardíaca y que va abombándose. Y miren, el endocardio se torna blanquecino, ¿ya? Por el microtrauma constante y permanente. Bueno, esto ya no les voy a dar porque puede ser de otro tema. Ahora vamos a hablar de la cardiopatía hipertensiva, ¿ya? ¿Me siguen escuchando? Sí, doctor. Perfecto, correcto. Bien, vamos a hablar de la cardiopatía hipertensiva y un poquito de la hipertensión arterial también, obviamente, ¿no? Porque es la que produce la cardiopatía. Se calcula que la hipertensión afecta, fíjense ustedes, entre el 10 y 30% de la población adulta y trae consigo una serie de complicaciones para diferentes órganos, entre ellos el corazón, ¿no? La presión, ¿qué es hipertensión en realidad? La presión diastólica mantenida superior a 90 milímetros de mercurio y la presión sistólica por encima de los 140 milímetros de mercurio. A eso se considera verdaderamente hipertensión. Sin embargo, cifras menores
no existe, digamos, ningún riesgo para desarrollar enfermedad, eso no es cierto, ¿ya? No existe un umbral por debajo de esto, la persona no corre ningún riesgo de desarrollar enfermedad como factor patogénico, porque normalmente los humanos, sobre todo, somos hipertensos por el hecho de ser bípedos, ¿no? Erectos. Bueno, entonces esta es la clasificación de la presión arterial que mayormente manejan los clínicos, ¿no? Óptima, menor a 120 la sistólica, perdón, la sistólica, y menor a 80 la diastólica, ¿sí? Normal, menor de 130 a 85, controlar cada 5 años. Normal alta, 130 a 139 la sistólica, y de 85 a 89 la diastólica, controlar cada año. Hipertensión de tipo 1, leve, 140 a 159 la sistólica, 90 a 99 la diastólica. Hipertensión de tipo 2, 160 a 179 la sistólica, 100 a 109 la diastólica. Y la grado 3, 180 o más, ¿no? La sistólica, y 110 o más la diastólica. Estos 3 casos requieren tratamiento y seguimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué determina la presión sanguínea? Depende de varios factores. Indudablemente, los más importantes son el gasto cardíaco y la resistencia periférica, ¿sí? Es una combinación de estos 2 factores. Aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión. Disminuye la resistencia periférica, disminuye la presión. Disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión. Disminuye la resistencia periférica, disminuye la presión arterial sistémica, ¿sí? ¿Y cuáles son los factores que aumentan el gasto cardíaco? La frecuencia cardíaca aumentada por hipertiroidismo, por ejemplo, la retención de agua y sodio cuando se activa, por ejemplo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y cuáles son los factores que aumentan la resistencia periférica? Son adrenérgicos, el efecto alfa-adrenérgico neural de las arteriolas, las catecolaminas, la angiotensina 2, que es parte del sistema de angiotensina-aldosterona, la aldosterona y el factor natriurético auricular. El factor natriurético auricular, ¿no? Muy bien, y aquí tenemos un algoritmo de las causas, incluyendo factores genéticos y adquiridos, ¿no? Lo que aumenta la presión del gasto cardíaco, ¿sí? Aumenta la presión arterial. Lo que disminuye la resistencia periférica, disminuye la presión arterial, ¿sí? Entonces, cuando hay disminución de la resistencia periférica, hay disminución, ¿no? Cuando hay disminución de la producción de natriurético auricular, retención de sodio, menor retención de sodio en el riñón, menor gasto cardíaco, ¿ok? O lo contrario, cuando hay retención de sodio, aumento de la actividad de la renina-angiotensina-aldosterona, los impulsos simpáticos, como en el feocromocitoma, el estrechamiento arteriolar sobre todo, el aumento de sangre por aumento de volumen extracelular, el gasto cardíaco aumentado por cualquier causa y la autorregulación. Hay varios factores que son genéticos, pero también son adquiridos. Aquí está otro cuadrito, los factores que determinan un descenso de la presión arterial y los factores que determinan un ascenso de la presión arterial, ¿no? Aumento del gasto cardíaco, frecuencia cardíaca, contracción cardíaca más fuerte, bulimia, aumento de la bulimia, el efecto de la aldosterona y todo el sistema renina-angiotensina, el aumento de la resistencia periférica por la presencia de angiotensina 2, catecolaminas, tromboxano, endotelina, factores nerviosos como adrenérgicos, ¿no? Y todo lo contrario, cuando hay óxido nítrico en buena producción, las prostaciclinas, las cininas, el péptido natriurético auricular puede disminuir, entonces puede aumentar un descenso en la presión, o favorecer el descenso en la presión. Cuando hay disminución de la bulimia, cuando hay frecuencia cardíaca disminuida, cuando hay disminución de la contractibilidad cardíaca, ¿no? Y aquí viene entonces la balanza, que es lo que aumenta, perdón, a la derecha, que es lo que aumenta la presión, y a la izquierda, que es lo que disminuye la presión arterial. Que ya hemos visto básicamente. Patología vascular de la hipertensión. Esto sí, ya vamos a ver los patólogos, ¿no? Acelera la aterogénesis
O sea, es un factor de riesgo importante, mayor. Entre los factores de riesgo mayores está la hipertensión, ¿no? Que acelera la aterogénesis. Se asocia con aterosclerosis, arteriolosclerosis también. O sea que no solo produce aterosclerosis, sino que también favorece el desarrollo de la arteriolosclerosis, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo entonces para la cardiopatía hipertensiva? Como en casi todas las enfermedades humanas, genéticos, la historia familiar, los polimorfismos genéticos o congénitos, adquiridos sin útero, bajo peso al nacer, número menor de nefronas, esto es interesante, antecedentes maternos de hipertensión, la preeclampsia y la eclampsia también, el estilo de vida, dieta alta en sodio, baja en potasio, alcoholismo, sedentarismo, ¿sí? Y entre los procesos físicos y metabólicos, la obesidad con su hiperlipidemia, la edad avanzada, la raza negra, el estrés, la hiperinsulinemia, la hiperuricemia. Muchos de estos factores se asocian también a aterosclerosis y por lo tanto también a hipertensión. Entonces, hay una sobrecarga de presión, ¿sí? Son dos tipos clásicos de hipertensión, primaria y secundaria. O la primaria también se llama idiopática o esencial, multifactorial o de causa desconocida, ¿ya? De causa desconocida. El 95% de las cardiopatías hipertensivas, de la presión arterial sistémica aumentada, es de tipo primario, ¿sí? Generalmente empieza alrededor de los 40 años y va aumentando a lo largo de la vida adulta hasta la vejez. Hay una predisposición genética siempre, obviamente. La obesidad es un factor importante porque imagínense ustedes, si un individuo pesa 60 kilos, tiene una cantidad de tejido adiposo X, ¿no? Pero si un individuo tiene un peso de 160 kilogramos, la mayor parte de ese peso extra estaba por tejido adiposo. No todo, pero la mayor parte. Y ese tejido adiposo tiene vasos sanguíneos. Y entonces tiene que fabricarse para todo ese caudal de tejido adiposo una neovascularización. Y entonces se aumentan kilómetros y kilómetros de capilares y de vasitos pequeños, además, que tienen que alimentar el gasto cardíaco, el corazón, ¿sí? Por lo tanto, obvio es que va a haber una resistencia periférica mayor. Mayor demanda para el corazón y mayor resistencia periférica. El consumo de alcohol es crónico. Cuando es crónico, claro que el consumo agudo también hace que aumente la presión, pero temporalmente. La actividad física, lo mismo, ¿no? Un aumento de la presión temporal y otros factores aún no determinados, ¿no? Y la secundaria, hay un algoritmo que dice renal, ¿no? Relacionado con una enfermedad subyacente. La de origen renal, de origen endocrino, neurológico, aórtico y lábil, ¿sí? Por efectos psicológicos. Bueno, la renal es tal vez la más importante por insuficiencia renal de diferentes grados, por ejemplo, una estenosis de la arteria renal, una arteriolosclerosis renal, una aterosclerosis de la arteria renal. Bueno, todo lo que disminuye el filtrado glomerular renal, ¿sí? Puede ser causante de hipertensión. Entre las causas endocrinas tenemos la hiperfunción cortical adrenal, el feocromocitoma, el hipertiroidismo, clásico. La de efecto neurológico, hipertensión intracraneal causada por tumores cerebrales, encefalitis, a veces también por hemorragias. La aórtica, rigidez aterosclerótica de la aorta y la coartación aórtica, aumentan la presión sobre todo en el segmento superior del cuerpo, y las de causa psicógena relacionadas con el estrés y la postoperatoria. Y esto no es chiste, porque el estrés cotidiano hace que la mayor parte de este mundo capitalista, dirán ustedes, los socialistas, o socialista con sus descompensaciones económicas, dirán los capitalistas, pero el estrés psicológico de la profesión, del tráfico, de todo, de la familia, en fin,
todo eso produce un aumento de la presión arterial sistémica. Y también las situaciones postoperatorias, que tienen que ver un poco con el estrés, ¿no? Entonces, la hipertensión secundaria suele ser una complicación de las enfermedades renales, como les decía, ¿no? La hipoperfusión renal, por cualquiera de las causas, por ejemplo, se me ocurre mencionar la trombosis de la arteria renal, estimula la liberación de renina por las células justaglomerulares. La renina, a su vez, actúa sobre el angiotensinógeno, que se transforma en angiotensina 1 y a continuación en angiotensina 2. Ya esto van a ver en fisiopato, ya han visto de lleno, con certeza. La angiotensina 2 estrecha las arteriolas, aumentando la resistencia periférica y al mismo tiempo estimula la liberación de aldosterona de la corteza adrenal, ¿sí? Y la aldosterona por sí misma también estimula la retención de sodio y agua y aumenta el gasto cardíaco, por lo tanto, al aumentar la retención de sodio y agua, ¿sí? Esto sobre todo a nivel de los túbulos uriníferos y en la porción del túbulo urinífero distal. Y bueno, tenemos las enfermedades renovasculares, que también favorecen la activación de este sistema renina-angiotensina-aldosterona, como la mayor parte de las glomerulopatías, las enfermedades renales crónicas, ¿sí? Túbulo-intersticiales o glomerulares también, la enfermedad renal poliquística, la estenosis de la arteria renal que les mencioné, y los tumores renales productores de renina, ¿ya? Por otra parte, los riñones dañados no regulan bien la presión arterial, ¿sí? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina se utilizan a veces para tratar la hipertensión. Bueno, y ya en la clínica podemos clasificar la hipertensión en benigna y maligna, ¿sí? La benigna es una elevación estable de la presión arterial durante años, es fácil de controlar con tratamiento médico, engrosamiento de la pared arterial o con el estilo de vida también, ¿no? ¿Cuáles son sus complicaciones? Engrosamiento de la pared arterial con lesión endotelial, aterosclerosis y arteriolosclerosis hialina, ¿ya? Hialina, y nefrosclerosis benigna. Esas son las consecuencias, diríamos, de una presión arterial permanente durante muchos años. Y la maligna, que es una elevación intensa y de rápida evolución, empeorando en un corto lapso de tiempo este proceso, por ejemplo, o cualquier otro, ¿sí? Aquí hay menor respuesta al tratamiento y hay una arteriolosclerosis hiperplásica. Este tipo de arteriolosclerosis de la benigna no es hiperplásica, esta es hiperplásica, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Duplicación de la membrana basal y proliferación de las células musculares lisas en las arterias, ¿sí? Sobre todo en las arteriolas. Y en donde mejor se ve esto es en el riñón, pero también se puede ver en el corazón. Frecuente asociación con necrosis fibrinoide, a esto se llama arteriolitis necrotizante, ¿ya? Y aquí ven ustedes la nefrosclerosis benigna con hialinización de las paredes de las arteriolas y de las arterias pequeñas, vean, toditas están con una pared hialinizada y una luz disminuida. Esto es la verdadera arteriolosclerosis. Pero la maligna se asocia a una proliferación celular. Vean ustedes, hay una proliferación de células mioíntimas y de musculares de la capa media, y entonces van estrechando la luz hasta convertirla en un punto. Aquí tenemos también, aquí miren ustedes, este es un glomérulo, este es el corpúsculo de Bowman, esta es la hendidura de Bowman, el espacio de Bowman, y aquí está el penacho de capilares glomerulares. Por este hilio, el hilio del glomérulo, entran y salen la arteriola renal y la arteriola eferente, la arteriola aferente y la arteriola eferente. En este caso es difícil de decir, pero parece que las dos están con necrosis fibrinoide, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son sus complicaciones? Ya creo que para terminar, a nivel del corazón, hipertrofia ventricular izquierda. Ojo, esta hipertrofia ventricular izquierda es simétrica para diferenciar de la hipertrofia ventricular izquierda, sobre todo, de la miocardiopatía, de las cardiomiopatías, ¿ya? En la hipertensión es simétrica, en la cardiopatía isquémica en este caso, ¿sí? Entonces la cardiopatía hipertensiva es una consecuencia que después cursa con hipertrofia. Los trastornos de la conducción por la misma hipertrofia
La crisis hipertensiva puede dar entonces alteraciones en el corazón y producir a la larga una insuficiencia cardíaca, una cardiopatía isquémica, favoreciendo obviamente las placas ateromas y también otras alteraciones. La retinopatía hipertensiva es una enfermedad arterial periférica con disección aórtica y aneurisma, la disección aórtica y aneurismas. A nivel renal, nefropatía hipertensiva, nefrosclerosis, que hemos hablado de la nefrosclerosis que puede ser benigna o maligna y que cursa con insuficiencia renal. Y a nivel cerebral, el ictus apoplético está relacionado también con la presencia de aterosclerosis, ateromas fusocelulares que se tornan frágiles y se pueden romper y producir hemorragia, y que también ustedes saben que la hipertensión subyace a la formación de placas ateroma que condicionan trombosis oclusiva y ya no un infarto hemorrágico, sino un infarto isquémico. También está como complicación la encefalopatía hipertensiva, con cefaleas y disminución de la función cerebral, ¿no? Pueden haber accidentes isquémicos transitorios que son bastante frecuentes a causa de la hipertensión. Bueno, ¿cuál es la cardiopatía hipertensiva en cuanto a criterios diagnósticos? ¿Cuáles son los criterios mínimos que tenemos que tener para la cardiopatía izquierda? Hipertrofia ventricular izquierda, típicamente concéntrica, como les he mencionado, con aumento del peso en ausencia de otra patología cardiovascular, porque muchas patologías vasculares, valvulares, miocardiopatías, etcétera, pueden dar hipertrofia. Pero aquí la hipertrofia es concéntrica, simétrica, por incremento de los miofilamentos en las miofibrillas y en los otros organelos. Tiene que haber antecedentes clínicos o evidencia patológica de hipertensión en otros órganos, ¿sí? Una respuesta adaptativa a la sobrecarga de presión. Al cabo del tiempo, sin embargo, estas respuestas adaptativas ya no son sostenibles y puede haber una disfunción miocárdica, dilatación cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva después de la izquierda generalmente y eventualmente muerte súbita, ¿sí? Ventricular izquierda, entonces hay agrandamiento de miocitos, aumento del espesor del miocardio, dificultad del llenado ventricular izquierdo por la hipertrofia, con disminución del agujero, ¿no? Aumento de la distancia de perfusión desde los capilares vecinos. Hemos hablado de que hay un corazón hipertrófico, aumenta la demanda de sangre, por lo tanto disminuye la perfusión, dificulta la perfusión. Un incremento de la isquemia cuando hay aterosclerosis coronaria asociada, de esto hemos hablado justamente, y desarrollo de fibrosis intersticial difusa con el tiempo. Entonces aquí tenemos la típica hipertrofia ventricular concéntrica. Vean, el espesor de esta parte del miocardio es igual básicamente a esta parte y es igual a esta parte. Entonces, tanto el tabique interventricular como las caras libres del ventrículo izquierdo están igualmente engrosados en forma simétrica, dejando una luz estrechada, pero también relativamente redondeada, ¿ya? Y aquí vemos la histología. Bueno, el corazón grande, hay corazones como de búfalo, y la típica imagen al microscopio en este corte transversal vemos células miocitos cardíacos agrandados y núcleos muy diferentes en su forma y tamaño. Esa es una característica interesante y peculiar de este tipo de hipertrofia, ¿ya? Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito, que es poco frecuente, primaria, ¿no? La cardiopatía hipertensiva pulmonar primaria, pero como causante además de corazón pulmón, o de cor pulmonale, ¿sí? Es un trastorno que afecta a la estructura o función pulmonar. O sea, el proceso primario está a nivel de los pulmones. ¿Y cuáles son estos procesos? ¿No? Tras una embolia pulmonar masiva viene el cor pulmonar agudo, con dilatación del ventrículo derecho sin que llegue a la hipertrofia por el proceso agudo que es. O el cor pulmonar crónico, por sobrecarga crónica de la presión a nivel del ventrículo derecho, secundaria a una hipertensión pulmonar que puede ser secundario a fibrosis pulmonar, por ejemplo, a EPOC, algunas formas de EPOC, en fin, ¿no? A neoplasias también en el pulmón, y todo esto exacerbada por la hipoxemia y la acidosis. Cardiopatías
Criterios mínimos para la cardiopatía derecha, hipertrofia y o dilatación ventricular derecha, secundaria a hipertensión pulmonar. ¿Sí? Hay una dilatación de la válvula tricuspidea y la mitad izquierda del corazón es básicamente normal, o sea, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Y hay una insuficiencia ventricular que se va desarrollando de tipo derecho, con agrandamiento de miocitos y todos los otros cambios que hemos visto, y como consecuencia, obviamente, hay ingurgitación yugular, edema periférico, en fin, ¿no? Los trastornos que predisponen al cor pulmonar crónico, enfermedad del parénquima pulmonar, enfermedades de los vasos sanguíneos pulmonares, ¿ya? Hay datos, hay casos rarísimos de hipertensión pulmonar crónica y idiopática, ¿no? La mayor parte de las veces tiene que haber un trastorno subyacente. Trastornos que afectan el movimiento torácico. A nivel de la caja torácica pueden haber, digamos, lesiones del cartílago, de las costillas, en una fractura, por ejemplo. Claro que en general esto tiene que ser un trastorno crónico, ¿no? Para que dé un caro pulmonar crónico. Las osteocondritis pueden ser relativamente crónicas, las polineuritis subyacentes a las costillas, en fin. Y trastornos que inducen constricción arterial pulmonar. ¿Sí? ¿Cuáles son los trastornos que se originan también en el parénquima pulmonar? Entre los importantes están la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis intersticial pulmonar idiopática, las neumoconiosis, que son enfermedades del trabajo en general, por la aspiración de polvo, de sílice, de carbón, de berilio, etc. La fibrosis quística, la mucoviscidosis, que es un trastorno del transporte de cloro a través de la membrana celular, las bronquiectasias, que son dilataciones patológicas que pueden ser gigantes de los bronquios, no solo principales, sino incluso periféricos, y la tuberculosis pulmonar, que en nuestro medio también es importante. ¿Sí? Enfermedades de los vasos sanguíneos pulmonares que predisponen el cor pulmonar, el tromboembolismo pulmonar recurrente, que es más frecuente que el tromboembolismo pulmonar agudo, la hipertensión pulmonar primaria, que como les he dicho es rarísima, la arteritis pulmonar extensa, en algunos tipos de vasculitis autoinmunes, la obstrucción pulmonar por fármacos, los cuadros de hemorragia pulmonar también, que tienen asociación con este tipo de vasculitis, obstrucción pulmonar por fármacos, toxinas o radiación, y la microembolia tumoral pulmonar extensa. O sea, algunos tumores pueden ir mandando micrometástasis que van obstruyendo los vasos sanguíneos pulmonares y aumentando la resistencia periférica, la resistencia pulmonar, causante de cor pulmonar. Y por último tenemos los trastornos que afectan al movimiento torácico, la cifoescoliosis, la obesidad significativa y los trastornos neuromusculares, ¿ya? Neuritis, etcétera, etcétera. Y trastornos que inducen a la constricción arterial pulmonar, acidosis metabólica, hipoxemia, mal de montaña crónico, obstrucción de las vías respiratorias mayores, hipoventilación idiopática. Bueno, y ahora sí, hemos terminado, ¿verdad? Son las 20:50, no nos hemos pasado mucho y eso que hemos recuperado el tiempo que perdimos en la anterior clase. ¿Sí? O sea que podemos dejar de presentar y despedirnos hasta la próxima clase, en donde abordaremos, no me acuerdo si es cardiopatía valvular o algún otro tipo de cardiopatía. Voy a ver el desarrollo de los temas, ¿ya? Que seguramente ustedes también los tienen. Okidoki, con esto me despido de todos ustedes hasta el próximo lunes con los que no son mis estudiantes, ¿no? Adiós, muchachos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.